Dice, por ejemplo, Gilgamesh, ¿no? Otro pedazo, ¿no? Dice: oídme, ancianos, ¿no? Y prestad oído a mí, a Gilgamesh. Por Enkidu, mi amigo, lloro, gimiendo amargamente como una plañidera. El hacha de mi costado, confianza de mi mano, el puñal de mi cinto, el escudo delante de mí, mi túnica de fiesta, mi más rico tocado. Un demonio perverso apareció arrebatándomelos. Oh, mi amigo menor, tú cazaste el onagro de las colinas, la pantera de llano, Enkidu, mi amigo menor. Y así continúa y continúa, ¿no? Recuerda cuando vencieron a este monstruo que les contaba, cuando fueron a un bosque de cedros y cosas por el estilo, ¿no? Y se dice que Gilgamesh pues llora amargamente la muerte de Enkidu, como el relato de este duelo que siente Gilgamesh, pues es el relato de un duelo que solamente siente una persona por su amante, no como por su amigo, por muy buen amigo que sea, pues el duelo que tiene él no es como para tanto, ¿no? A menos que verdaderamente se amaran, ¿no? Por ejemplo, cuando Enkidu también está muriendo, le dice a Shamat, la puta con la que anduvo en un primer momento, que pues como que no le caía bien o que la odiaba, y Shamat le dice que sí, pero también le dice: acuérdate que yo te conseguí, y así le dice al compañero, al soberbio, hermoso Gilgamesh, ¿no? O sea que tampoco, o sea, por mí se conocieron, pero más allá del por mí se conocieron es cómo lo describe en la epopeya, o cómo lo describe en ese mito, ¿no? Como alguien hermoso y como alguien que fue el compañero, ¿no? Igual, Gilgamesh ya cuando se muere permanece agarrado al cadáver de Enkidu, y dice igual: al que tanto amé, así lo dice la leyenda, o sea, todo esto que cuando les digo así dice, es porque así está escrito, o sea, esto está escrito en tablillas de barro, y así lo tradujeron y así está escrito, o sea, no es como, ni siquiera es una tradición oral, ni mucho menos, ¿no? Y dice la leyenda que durante 7 días estuvo Gilgamesh abrazando el cadáver de Enkidu, y que estuvo abrazando el cadáver hasta que se empezó a descomponer y que le salió un gusano por la nariz, y entonces Gilgamesh dijo: bueno, ya está medio podrido, ya lo dejó. Pero cuando lo deja Gilgamesh, o sea, es igual tanto su pesar, que ordena que todo el pueblo, toda la ciudad que él gobernaba, se ponga de luto, y ordena a los de la ciudad que construyan una estatua en honor de Enkidu, una estatua de bronce, ¿no? Y dice igual la misma leyenda, dice: se suelta su cabellera, y dice así literalmente: y como una esposa cubrió el rostro de su amigo, o sea, como un tipo de ritual, porque pues verdaderamente eran como amantes, ¿no? Aquí la palabra, bueno, se dice amigo, se dice hermano, pero pues sí hay como cierta ambigüedad, ¿no? Igual, por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando hablamos antes de Grecia, cuando Alejandro Magno se le muere Festión, y hace igual todo un luto de estado, y o sea, es como toda ese gran duelo que se siente por un amante. Eso se retoma desde acá, ¿no? Ya después, bueno, la epopeya acaba, bueno, no acaba, más bien continúa, perdón. La leyenda esta continúa. A partir de aquí ya es cuando Gilgamesh busca la inmortalidad, va a buscar la inmortalidad, las plantas de la inmortalidad, todo esto, y empieza, bueno, y después se relata la cuestión del diluvio, se relata cómo él busca esta como superación, y ya son otras cosas que aparte, o sea, el mito en sí mismo es un mito muy pues muy bonito, ¿no? Pero aquí lo que nos interesaba era esta cuestión, ¿no? De cómo se relata aquí, y es interesante saber que esto está pues no en la primera leyenda, se puede decir, gay, sino en la primera leyenda de todas. Entonces desde aquí está estas relaciones que igual, o sea, podemos entender que en la antigüedad también había, porque por ejemplo, o sea, Enkidu andaba con una prostituta, y Gilgamesh pues violaba también a las chavas y a los chavos. O sea, en la antigüedad, y eso lo vamos a ver igual en otras leyendas que vamos a ver por aquí, que en la antigüedad no había tanto como una distinción, digamos, en sentido de género o de orientación sexual. Más bien la distinción era entre la clase de la persona, o sea, a qué estatus social pertenecías, si pertenecías a un estatus social
alto, bajo, si eras guerrero, si eras de la nobleza, si eras campesino, si eras extranjero o eras de la ciudad, o si eras casi un semidios. Y eso también determinaba, también por ejemplo, tu edad, tu experiencia, cosa que lo vimos con los griegos, ¿no? Como la edad era muy importante en las relaciones gays, o lo que podríamos llamar ahorita como gays. Y que esa diferencia de estatus es lo que hacía importante como la relación, y eso se vinculaba mucho con el rol que cada quien asumía dentro de una relación sexual, o sea, quién era el pasivo y quién era el activo. El activo por lo general siempre era pues el que tenía mayor estatus y era el que era como todavía bien visto, y el pasivo era el que era como mal visto desde esas épocas, ¿no? Entonces aquí en la leyenda de Gilgamesh no hay como algo pues se puede decir explícito que diga que se dieron entre ellos, pero pues sí se deduce un poco esta relación homoerótica que tenían, ¿no? Entonces pues al final no se sabe quién era el pasivo y quién era el activo, pero bueno, pues se puede deducir que a lo mejor Gilgamesh puede ser el activo porque pues era el más alto, el más fornido, el más rudo, el que sí era semidios. Enkidu no era semidios, Enkidu era mortal, por eso al final la diosa lo mata, pero no se dice así como que tan abiertamente, ¿no? Pero eso es lo que importa en la antigüedad, un poco como que el estatus y el rol sexual que se tenga, no tanto el género, porque pues se daban entre todos, ¿no? Mujeres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, se daban ahora sí que entre todo el mundo, ¿no? Entonces aquí pues esta es como la primera de las mitologías, o el primer dios, la primera leyenda que podemos tomar. Les digo, en esta leyenda no se habla así explícitamente de que haya habido una relación sexual o carnal o algo por el estilo, solo se deduce esta relación, pero a la que vamos a la siguiente, ahí sí que dicen explícitamente cómo se dio, qué se dio y qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, a la siguiente a la que vamos es una que hablamos un poco de esta en uno de los episodios de Sociedad Diversa, que igual y ustedes se puedan acordar, y si no, bueno, ahí chequenlo en los podcasts, porque están todos los podcasts por ahí, que fue el programa que hicimos sobre la homosexualidad en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto tomamos la historia de la mitología de Set y de Horus, y aquí la vamos a retomar y la vamos a volver volvemos a hablar de esta, porque es igual uno de los mitos que más ha trascendido de la civilización egipcia, y en donde tiene un componente pues homoerótico muy poderoso, pero aquí sí se dice así, o sea, Gilgamesh está sujeto a la interpretación, pero aquí no está sujeto a la interpretación, aquí se dice las cosas como fueron. Entonces tenemos que esta mitología en Egipto antiguo, bueno, en el Egipto antiguo, está el mito primero de Osiris y de Isis, que son los que crean como que el universo. Osiris es el gobernador así como de Egipto, y Osiris tiene un hermano que se llama Set. Set mata a Osiris. Osiris tenía una esposa que se llama Isis, que es la diosa Isis, y Osiris e Isis tienen un hijo que se llama Horus. Entonces Set mata a su hermano Osiris para quedarse con el trono, ¿no? Mientras Horus es un bebé, o sea, él acaba de nacer. No, de hecho Horus no acaba de nacer, Horus no había nacido. Set mata a Osiris así, o sea, no tenían hijos. Entonces Isis lo que hace es recoger, porque aparte, o sea, Set lo mata y lo desmembra y avienta los cachos al Nilo, ¿no? Entonces Isis, pues con la pena, pero bueno, recoge los pedazos de Osiris, los junta, el último que le falta por juntar es el pene, entonces hace un pene de barro. Uno dicen que hace un pene de barro, otros dicen que sí juntó el pene, bueno, X tenía el pene ahí, y pues lo hizo con el muerto, ¿no? Entonces Isis concibe con Osiris a Horus, ya que Osiris se murió, pues. O sea, Isis se embaraza póstumamente, digámoslo así. Son dioses, o sea que ellos pueden hacer eso, ¿no? Y al final Horus, pues él está destinado, ahora sí que a vengar a su padre y a recuperar el trono
de que le había quitado su tío Set, el tío malvado Set, ¿no? Horus al final Horus, bueno, crece, ya se hace un guerrero, se hace un hombre, pelea con Set, al final logra vencer a Set, y esta es la parte importante del mito, bueno, la parte importante para nosotros ahorita en este episodio. Cuando logra vencer a Set, y después ya que logra vencer a Set, Horus se queda pues al final con el trono, y este mito representa cuando Set y Horus estaban como que peleando por el trono. Cada uno gobernaba una parte de Egipto. Uno gobernaba lo que se llamaba el Alto Egipto y otro gobernaba lo que se llamaba el Bajo Egipto. Cuando Horus gana el trono, Horus conquista pues el Bajo y el Alto Egipto, entonces pues es el rey de todo Egipto, ¿no? Esta leyenda o este mito evoca, porque efectivamente antes Egipto estaba dividido en Alto y Bajo, o sea, eran dos reinos. Cuando se unifican esos reinos, igual hace milenios, o sea, hace 2500 años antes de Cristo, es cuando empieza la civilización egipcia como tal, cuando empieza el estado egipcio como tal. O sea, es un acontecimiento importantísimo, y este mito es como más o menos lo que recuerda, y también es como un mito que cuando estaba Set gobernando, pues obviamente había caos, porque Set era pues medio tirano, estaba Egipto partido en dos, no era el gobernante legítimo porque había matado a Osiris, entonces todo era caos, y cuando llega Horus restaura el orden cósmico que para efectos de los egipcios se llamaba Maat. Y así es como los egipcios comienzan como su historia y su mitología, ¿no? Este mito de Set, de Osiris, de Set y de Horus tiene una trascendencia histórica descomunal, porque es el mito que después se va a convertir pues en la misma mitología griega, lo van a adoptar, después hasta Shakespeare lo va a adoptar en sus obras. O sea, esta idea de el rey con el hermano, y el hermano mata al rey, entonces está ilegítimo, pero el rey tiene un hijo, entonces el hijo está destinado a vengar al padre y recuperar el trono. Toda esta idea, o sea, sale en novelas, en mitologías, o sea, sale hasta en el Rey León, ¿no? Es básicamente el mismo argumento, si se dan cuenta. Es el mismo argumento, y esto viene desde tiempos de los egipcios, ¿no? Entonces un mito también, ahí sale la figura de Isis, que después muchos dicen que Isis se convertiría en la figura de la Virgen María, por otras cosas. O sea, ahí los egipcios tienen como muchas cosas, ¿no?, que lograron trascender. Pero lo importante, o sea, esto ya es como el choro de la idea y del mito, ¿no? Lo importante del mito, y en lo que a nosotros nos importa, es el duelo entre Horus y Set, ya cuando Horus crece, ¿no? Hay que tener en cuenta que Set es el tío de Horus. Y aquí en esto, a diferencia de por ejemplo la historia de Gilgamesh, que está escrita pues ahora sí que en una tablilla, ¿no?, y que podemos tener así como las citas, este mito de Horus y de Set no hay. O sea, sí está escrito, están escritas partes del mito, pero en diferentes lados, en diferentes tumbas, en diferentes templos, pero no hay así como que una historia oficial, ¿no? O sea, el mito se ha reconstruido de todos lados donde se han encontrado pedazos y donde se han encontrado reproducciones. Entonces no hay una, así que digan que es como que la historia oficial de el mito o el relato original, porque es algo que ha estado, o sea, como es tan importante y está permeado en tantos lados, pues está en un montón de lados, ¿no? Entonces no hay como alguna versión así como que original que podamos citar o leer, pero pues sí, todas coinciden en algunas cosas, ¿no? Y entre las que coinciden es cuando, bueno, primero Set y Horus pues empiezan como a pelear por quién es el que va a gobernar Egipto y todo. No son los únicos dioses, o sea, hay pues, todos los dioses ya existen, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es convocar a los dioses para que ellos diluciden pues quién es el que va a ganar, ¿no? Hay un juicio, pero ese juicio no llegan como que a ningún arreglo, no llegan a nada. Y después llega un momento en el que Horus y Set van a una isla que está en el medio del Nilo, se pelean, se transforman en hipopótamos los dos y se empiezan a pelear y a pelear y a pelear y a pelear. Y dicen que inclusive por ejemplo que Set que uno le saca los ojos al otro y que el otro le agarra el pene y le arranca el pene y cosas por el estilo, ¿no? Al final, como son dioses, pues igual y se regeneran, no sé. Pero que como no llegan a ningún acuerdo, al final, esta es la parte importante, Set, el tío malvado, le dice al sobrino Horus que vayan, pues que se vayan a su casa a una cena para arreglar sus diferencias, ¿no?
Y Horus le dice, bueno, sí, lo deseo, ¿no?